Closing government. Extensionista Astrid Quintero, látigo Alex Núñez. Pronombre ella, Alex, el tuyo. Alex. Él. Perfecto. Closing opposition. Extensionista Caroline Quinzada, látigo Sara Leonelli, pronombres ella. Perfecto. Bueno, mi nombre es Simón Lugo, soy el juez principal en esta sala. Mi pronombre de género son indiferentes. No sé si quieran introducir los panelistas. Soy Orlando Carrejía, pronombre él. Soy Arturo Serrano, pronombre él. Ok. Creo que alguien va a tomar el tiempo. No sé si Orlando o Arturo. Yo voy a estar llevando el tiempo con time cap. Les pongo la campanita para que escuchen. Igualmente se lo voy a estar poniendo en el chat de todos modos. Perfecto. Obviamente no está permitido el shame. Si tienen algún punto de información, será preferible que lo hicieran en chat. En caso tal de que no sea posible y no puedan escucharlo, porque estén usando, creo que el celular, solamente avísenlo desde el principio cuál fuese la manera preferida en la cual ustedes pudiesen aceptar puntos de información. Y sin más, primer ministro, here. Primero, ¿me escuchan claro? Sí. Vale. Entonces, inicio en 3, 2, 1. Panel. Vivimos en una sociedad que está en avance. Vivimos en una sociedad que reclama mucho más progreso, tanto social como en otros aspectos que en muchos años no se veía. Ahora mismo el mundo no es igual hace una década o hace 2 décadas. Queremos que actualmente hemos visto cómo la juventud está empoderada a buscar ese cambio en la sociedad a diferencia de otros grupos de personas, de mayores, etc. Creemos que ahora mismo, con las elecciones, cuando hablamos de votar, vemos de que la gran cantidad de las personas que van no son jóvenes, lastimosamente, porque ahora mismo no tienen incentivos. Casi siempre son personas, digamos, millennials, bueno, no tanto millennials, personas de entre 30 a 65 años o más. ¿Por qué? Porque uno, son las personas que a veces caen más en este tipo de populismo, clientelismo, o son personas que llevan mucho tiempo en partidos políticos. Vemos como gran parte de los votos siempre vienen de personas de entre 50 años, 60 años, porque son personas que están afiliadas a partidos políticos y sienten que su compromiso están con ellos y sienten de que se sienten representados con ellos. Orlandito, voy a aceptar puntos en el minuto 5. Entonces, y preferiblemente, si vas a tener un punto, sí se lo voy a aceptar en cualquier momento. Entonces, sigo. Creemos que el gran problema con esto es cuando tenemos a personas o partidos políticos que son muy conservadores o son muy de derecha o muy de izquierda, pero realmente a veces nos buscan centrarse en nuevas luchas. ¿Saben por qué, panel? Porque son cosas que no le interesan a sus votantes o son cosas que en verdad no les van a dar un puesto. ¿Por qué? Porque vemos como en Panamá, en Colombia o en países que son mucho más conservadores como Brasil, casi siempre los políticos ganan mucho más allá cuando están afiliados a una religión, cuando están apoyando más a otro tipo de medidas neoliberales o más bien olvidan aspectos de luchas sociales, como vemos como Bolsonaro no quiere aceptar derechos para la comunidad LGBTQ+, por simple hecho de que sabe que los votantes que lo pusieron ahí y que lo pueden reelegir son los que en verdad son conservadores y no se interesan por esas luchas. Más bien le interesan es eso. Hazme mejores medidas económicas, dame más educación, mueve mejor la economía del mundo, actual a corto plazo, y no piensan a largo plazo, porque realmente son personas que, por decirlo así, saben de que no les queda mucho tiempo en la tierra, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el argumento que queremos traer desde Alta de Gobierno? Y es un argumento, pero con muchos puntos de análisis, ¿vale? El futuro es de los jóvenes, así de sencillo. Creemos que ahora mismo, como se expliqué, los políticos le hacen caso a esos grupos que más votos le dan, que son esos mayores que siempre no le prestan atención a este tipo de luchas que en verdad se necesitan en la sociedad, que no le prestan atención a los derechos que necesita una persona homosexual, o no le prestan atención a de pronto el cambio climático, porque creen que todavía están en la era cuando nacieron. Digamos, una persona ahora mismo, 60 años, cree que el cambio climático es un mito, porque él no ha visto mucho cambio de cuando hace 20 años estaba a la misma temperatura. Lo que él no sabe y no está pendiente es que de que pronto los glaciales se están derritiendo, de que muchas especies se están
extinguiendo y todo este tipo de cosas. Creemos que ahí es cuando en realidad los políticos siempre van a centrar más su atención a esto. ¿Qué pasa? De cuando los países implementan esta medida de darle más valor a los votos de los jóvenes, creemos que ellos se van a centrar más en este grupo. ¿Y cuáles son los intereses de los jóvenes mayormente, panel? Uno, que son los grupos que en verdad velan más por el futuro y por el avance de la sociedad hacia el progreso y busca conseguir derechos o busca hacer luchas de cosas que se ignoran en la sociedad y que no se tienen como prioridad, pero que ellos sí ven la necesidad y la prioridad que se tienen ellas, porque son cosas que a veces ellos ven en sus amigos o compañeros que sufren. Antes Baja tiene un punto, por favor, para que hagan engage. No, ok, sigo. Entonces, creemos que... Sí, Sara, tienes un punto. Sí, dime cómo necesariamente los jóvenes tienen esos incentivos que van a favorecer al resto de la sociedad. Okay, y me dices que solo envían a sus... voy a iniciar con eso, mira. Cuando vemos, panel, a las marchas feministas, cuando vemos las marchas del Pride, cuando vemos las marchas en contra del cambio climático, o líderes de las luchas sociales como Greta Thunberg, casi siempre, o prácticamente todas las personas que se unen a estas luchas son jóvenes, son las personas mayores de edad, que tienen entre 18 y 26 años, y son personas que siempre están activamente trabajando en ello. Creemos que son las personas que manejan más estos movimientos sociales, por varias razones. Uno, son los que inician los movimientos, son los que están más pendientes de redes sociales, que son el inicio de más de la mitad de los movimientos sociales, son los que siempre están pendientes de cualquier error que cometa el Estado, porque los jóvenes son mucho más críticos a qué el Estado no hace y siempre buscan algo que señalarles o algún problema que ellos no han cumplido para iniciar este tipo de movimientos. Vemos también cómo, en parte, son los que manejan prácticamente todas las redes sociales, porque no hay muchas personas mayores que son las que más votan, que en verdad tengan este incentivo a estar pendiente de las redes sociales. Ellos creen más en métodos tradicionales como la televisión, la radio o campañas políticas que llegan a mi casa, etc. Entonces, segundo, creemos que aparte, ellos son los que luchan más activamente. Ellos son los que salen a las marchas. Ellos son los que inician hashtag. Ellos son los que inician movimientos en redes sociales. Ellos son los que se mantienen ahí. Y porque, uno, tal vez tengan más tiempo libre que personas que tienen ya familia. Dos, de pronto sienten que su devoción, como son jóvenes, tienen más energía y en verdad quieren gastar esa energía ayudando a la sociedad. Se sienten felices de que lucho por mis derechos como mujer o lucho por esa brecha de salario que hay entre la mujer, lucho por de pronto ese racismo sistemático que hay en Estados Unidos. Vemos como casi todos eran jóvenes tratando de pelear para que el Estado hiciera algo. Creemos que incentivos hay muchos. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales se lideran por estos grupos. Segundo, creemos que son más susceptibles a buscar nuevas luchas, pero eso lo va a explicar más Tommy. Antes quiero explicar dos ideas antes que se me acabe el tiempo. Uno, ¿por qué ahora los políticos le van a hacer caso cuando saben de que el voto va a valer más? Hay varias razones. La primera es de que creemos de que si vemos diputados, vemos presidentes que buscan reelegirse, ellos van a tratar de mantener contentos, aunque sea con la mitad de lo que ellos pidan, para poder asegurar sus votos para el próximo periodo. Creemos que un diputado o un presidente que promueve, digamos, acepta el matrimonio homosexual en su país, y era algo que antes no se tenía, así por lo menos puede comprar a esas personas para que lo apoyen en las próximas elecciones y ellos puedan hacer más. ¿Por qué ahora mismo no se le hacen caso panel? Porque uno, tenemos que las personas que más votan, en su mayoría, son personas que no están de acuerdo con eso. O dos, es cierto que hay países que han cambiado, pero son países que la democracia es mucho más actualizada. Vemos como en países de Latinoamérica, en gran parte no se ha logrado eso, y creemos que cuando en verdad se les dé el valor y se les vea más, los jóvenes sienten que su voto vale mucho más, es cuando ellos van a ir a votar y hacer todos estos cambios. Muchas gracias. Hola, ¿alguien me confirma si se me escucha bien o no, por favor? Sí, se te escucha. Gracias. Deme un segundo. Antes de que comience, Georgios, una preguntita. Yo estoy dejando el micro abierto durante todas las intervenciones para que escuchen. No me mejor. molesta, tranquilo. No hay eco ni nada de eso. No se escucha. No, o sea, por mi parte, no sé los demás. Vale, gracias. Bien, dame un segundo. Ok, voy a estar llevando mi tiempo. Empiezo en 3, 2, 1. No entendemos por qué el hecho de que los jóvenes sean progresistas justifica realmente violentar la representación. O sea, sentimos que al final del día la diversidad de opinión es precisamente una de las bases y pilares de nuestra democracia y precisamente nosotros tenemos el deber de garantizar exactamente que esa diversidad de opiniones me garantice la mayor representación hacia todos. Ahora,
tres cosas en este discurso. Uno, vamos a explicar cómo funciona realmente un poco las personas viejas y por qué, bueno, las personas que no son jóvenes y por qué realmente constituyen en gran parte un grupo vulnerable. Dos, vamos a explicar por qué en principio la medida está mal. Y tercero y último, voy a pasar a explicar qué es lo que realmente pasa con los políticos y por qué es negativo lo que sea que va a pasar con los políticos. Ahora entendamos. Sentimos que sea como sea, va a haber muchísima menos representación para las personas viejas, ¿no? ¿Por qué? Porque al sentir que tu voto no vale, vas a tener o no vale tanto como el de otras personas, vas a tener muchísimo menos incentivos para realmente salir de tu casa a votar, especialmente si eres una persona de la tercera edad que probablemente le duelen los huesos un poco de más cosas. No es solo que los votos de las personas viejas van a valer menos ahora, sino que no va a haber tantos votos de personas viejas, se va a minimizar muchísimo más. Creemos que eso es negativo. ¿Por qué? Porque las personas de mayor, o sea, las personas de some age hacia arriba constituyen este grupo vulnerable. ¿Por qué? Y ojo, panel, no estamos hablando de esa clase privilegiada del 1%, esa minoría que es rica y no le falta absolutamente nada. Estamos hablando de aquellas personas que constituyen, por ejemplo, la mayoría del país, que tienen malas jubilaciones, que tienen un problema realmente de salud y la Caja del Seguro Social jamás les ha podido cubrir esos problemas por falta de insumos, etcétera, y que siempre han sido olvidados por el Estado en la medida en la que, ok, sí, como bien dice el gobierno, en algún momento vas a morir y va a ser pronto y ya no me importa tanto conseguir tus votos. Sentimos que la materialidad ya de por sí es un problema. Pero ¿por qué es que son un grupo vulnerable? Porque no tienen tantos mecanismos para ejercer presión o mostrar interés. Como bien me dice el gobierno, no utilizan las redes sociales para ventilar qué es lo que le parece bien y qué es lo que le parece mal. Dos, no tienen tantos incentivos para salir a protestar y tirarse a la calle precisamente porque ya son personas de edad que realmente no tienen como la fortaleza física para hacerlo y tampoco tienen la fortaleza como psicológica para realmente estar peleando a cada rato con los políticos que no les hacen caso. Vemos una vez como cada 5 años, cuando no les han pagado las jubilaciones como por 2 años, es que se lanzan a cerrar las calles. Sentimos que es ahí que constituye un grupo vulnerable y como Estado tenemos un deber hacia ellos muchísimo más fuerte porque a la hora en la comparativa, los jóvenes eventualmente van a tomar el relevo generacional e igualmente van a tener el control de la sociedad en algún punto. Tenemos que garantizar la protección de este grupo vulnerable. Ahora, entrando de lleno en mis argumentos. Uno, en principio, dos cosas. ¿Por qué tenemos el compromiso realmente de garantizar una representación igual hacia todos? Panel, note que la mejor decisión, como nos intenta vender gobierno, al final del día va a ser algo completamente subjetivo. Nadie, o sea, es algo completamente sesgado por sus propias ideologías políticas, económicas, sociales, etcétera. Y sentimos que en un Estado democrático, en las democracias donde hay voto, tenemos este incentivo precisamente a realmente garantizar que todas las personas pueden ser representadas en igualdad. ¿Por qué? Porque igualmente existe esta narrativa de que todos deben ser, o sea, igualmente representados ante la ley, de tener igual acceso a este sistema como democrático del voto. Pero ¿por qué es tan importante que se le garantice en igual forma a las personas de edad? Como ya te mencioné en mi caracterización panel, es precisamente porque el único mecanismo que ellos tienen para ejercer sus ideologías o para mencionar qué es lo que les molesta y qué es lo que no les molesta es a través del voto. En el momento en el que yo activamente los desincentivo para que no voten, es ahí donde qué es lo que pasa. Yo como Estado los vulnero y, o sea, los margino. Digo, ¿sabes qué? No me importa. Históricamente el Estado ha olvidado a las personas de edad. Ahora esto lo que llega a hacer es muchísimo peor. Segundo, ¿por qué tengo este compromiso de proteger a los grupos vulnerables en principio? Precisamente porque precisamente porque no existe una igualdad de condiciones en términos de que no tiene la misma capacidad para protestar o para pedirme cosas, precisamente por la misma razón por la cual en la materialidad yo veo que los jubilados tienen líneas más rápidas que las personas jóvenes, es por la misma razón por la cual yo por lo menos debo garantizar que exista igualdad de condiciones a la hora del voto o que ese voto se tome en igual consideración. ¿Qué significa esto? Esto significa que son personas que no tienen tanto tiempo para realmente seguir molestando a los políticos para que les hagan caso, para que, por ejemplo, les paguen sus jubilaciones o que por lo menos se den suficientes insumos en la Caja del Seguro Social para que por lo menos ellas se puedan hacer su cirugía de cataratas y puedan tener los últimos años que les quedan, puedan tener una vida más íntegra. Es decir, yo como Estado tengo activamente el hecho de garantizar que la vida de estas personas, por lo menos ahora, sí sea o sea, en la medida de lo posible, suplirle las oportunidades o suplirle lo que su edad ya le ha restado precisamente porque nunca tuvieron, o sea, ya no tienen la capacidad para realmente estar en igualdad de condiciones con los jóvenes. Al final del día, los jóvenes igual se van a hacer con el Estado, los jóvenes igual van a ser los que sean los lawmakers, igual todas las políticas progres que me intenta vender gobierno, sentimos que, ok, que va si tardan un par de años más o un par de años menos, al final del día esto igual va a pasar y los derechos humanos que tanto nos intenta vender no entendemos en ningún momento porque son tan importantes, igual se pueden materializar a futuro. Ahora bien, hoy baja. Vale, Georgios, mira cómo tu caso depende de que haya una igualdad de representación de las ideologías de los mayores y de las personas. Nota cómo eso es cierto cuando en la actualidad, cuando las personas quieren, por ejemplo, tener medidas progresistas, tienen activamente a los mayores diciendo que eso es lo que la sociedad no quiere o lo que estas personas no apoyan. Nota cómo el gobierno o el Estado tiende a tener muchísimas más ideas o tiende a estar más conectado con las ideas de los mayores, a estar conectado con las ideas de las personas más jóvenes. Esa representación igualitaria no es cierta. Los mayores están en beneficio. Ya te capté.
Pero es que, Astrid, ¿qué sucede? A largo plazo, ya yo te explico cómo igual los jóvenes van a poder hacerse con todas las leyes que les importa. O sea, siento que el beneficio que tú me estás intentando vender es súper marginal en la medida en la que igual yo lo puedo materializar en mi mundo. En el largo plazo, que te vas a tardar un poco más, igual yo tengo incentivos para proteger a los grupos que realmente en este momento me están siendo más vulnerables. Ahora, dos. Segundo argumento, ¿qué pasa en la materialidad con los políticos? Sí, sentimos que exactamente como se me intenta vender por Emanuel, los políticos ahora se van a centrar más en los jóvenes. Pero ¿por qué eso más bien es malo y por qué yo siento que me beneficia a mí? Precisamente porque los políticos ahora van a tener mayores incentivos para centrarse en las personas jóvenes, van a pasar dos cosas. Uno, se dejan de hacer políticas que beneficien o realmente ayuden a esta población vulnerable que son las personas de cierta edad. Como ya mencioné, es precisamente esas poblaciones en la cual históricamente el Estado vulnerado, ahora yo, o sea, lo único que hago es incrementar esas brechas de olvido en la medida en la cual ahora va a tener incluso menos incentivos para hacer políticas o plantear políticas que ayuden a esas personas qué sé yo, a mejorar su poca calidad de vida en materia de presentar políticas que los ayuden a que por lo menos la Caja del Seguro Social sí tenga insumos para ayudar a suficientes personas de la tercera edad que no tienen otros recursos para poder hacerse las cirugías o tener los medicamentos que necesitan. Pero dos, también los desincentivo activamente a que tengan voz y voto en mi sociedad por el mero hecho de que digo, ¿sabes qué? En algún momento tú vas a morir. Pero ¿qué pasa? Igual estas supuestas como ideologías progresistas que se me intentan vender, sentimos que ahora en su mundo no hay tanta cooperación en la medida en la cual ahora igual todos los partidos lo único que van a hacer es decir, mira, yo soy pro aborto, yo no soy pro aborto, porque se van a estar intentando ganar precisamente a este voto joven, y lo único que va a hacer es que va a haber muchísimo menos incentivo a que esos partidos cooperen entre sí, en la medida en la que se van a radicalizar precisamente bajo esta narrativa de que los jóvenes son radicales o son extremadamente progresistas. Se pierde algo muy importante, que es el incentivo de los partidos políticos para que entre sí mismos ellos puedan cooperar o realmente puedan representar a la mayoría de la población de la mejor forma, y por esa razón orgullosos de oponer. Muchísimas gracias. Invitamos al viceprimer ministro, sorry. Pregunta, ¿se me escucha bien? Sí. Ok, déjenme abrir el cronómetro. A mí, en mi caso, yo estoy en celular y tengo un celular con el cronómetro, tengo otro celular con la aplicación abierta. Por favor, los puntos que me vayan a hacer me los pueden hacer por nota de voz. Dicho eso, voy a empezar en 3, 2, 1 ya. Señores jueces, 3 cosas importantes en este discurso. 1, porque el caso de Georgios y Orlando no es representativo o no busca este cambio que quiere para los propios ancianos. Extensión al caso que presenta Emanuel 3, porque comparativamente ganamos. ¿Qué dice Georgios? Georgios nos dice que es justamente que no podemos quitar este valor que tiene el voto de los ancianos porque ellos pierden esta representación hacia el Estado, que tienen incentivos para salir a votar, que no podemos olvidar a esta gente porque son los más olvidados y que son estos grupos que así nunca salen a protestar, son estos grupos que justamente son los que pagan todos los goles del gobierno y son estos grupos que solamente tienen este mecanismo que es el voto para poder protestar. Y precisamente por eso es que Emanuel y yo queremos que los jóvenes. Creo que cuando nos damos cuenta que el discurso del PRD que daban hace 50 años sigue siendo efectivo en 2019 o 2020, es precisamente porque siguen votando las mismas personas ancianas. Siguen votando las mismas personas que no cambian este pensamiento sobre las problemáticas que tenemos. A lo que voy es lo siguiente. Todo el caso de Georgios depende de que a los políticos cambien y crean que esta representación les importe y ahora los políticos sean buenos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Desde cuándo están peleando los adultos porque no les pagan su pensión? Desde hace años. Y eso se debe a que precisamente son esos políticos por los que ellos mismos votan, le meten esos goles, al final no hacen nada y no tienen incentivos de cambiar porque, como Georgios dice, no tienen mecanismos para salir o no salen y solamente salen cada 5 años. Por eso es que estas personas no salen a calles, por eso es que tenemos las mismas políticas, por eso es que tenemos los mismos goles, porque no se ejerce presión de parte de estas personas. ¿A qué voy? Segundo, el Estado no cambia porque no sienten presión de parte de nadie, no sienten presión de parte de los jóvenes porque no sienten que los jóvenes tengan incentivos para votar y no sienten presión de parte de los ancianos porque los ancianos no generan esta presión importante. Y por eso el Estado no cambia y sigue siendo el mismo Estado que tenemos hace 50 años. Por eso es que seguimos en las mismas, porque tenemos las mismas personas que votan. Si Georgios quiere que las personas en verdad avancen, o estos ancianos avancen y tengan un cambio, hay que generar cambio. Las personas, si generan la misma presión de hace 50 años a los mismos políticos, no generan cambio, porque los políticos ya saben que estas personas no generan presión. Punto número 2.
Giorgio me dice que los jóvenes, que los políticos van a dejar de hacer políticas para los ancianos y van a hacer más políticas para los jóvenes. Creo que necesariamente esto no es malo. Creo que los jóvenes somos muchísimos más pendientes a criticar el status quo actual y buscar mayores cambios. Creo que es justamente lo que veo por todos los que estamos en esta sala. Cuando me entero de los golazos del gobierno es porque veo las historias de los que estamos en esta sala. Cuando veo que el gobierno hace cosas mal es porque veo las historias de todos los que estamos en esta sala, precisamente porque somos los que buscamos este cambio, precisamente porque somos los que criticamos este status quo y no nos dejamos meter los goles directamente. Creo que los jóvenes buscan más cambios plurales. Creo que somos más susceptibles no solamente a buscar cosas como economía, simplemente aborto, sino que buscamos por lo menos una armonía entre todas las personas, no de la mejor manera, pero creo que es muchísimo mejor de la que buscan los ancianos, que buscan intentar solucionar las mismas problemáticas de hace 50 años, sin fijarse en que el mundo ha cambiado y hay problemáticas nuevas. Ahora, pasando con el caso, creo que cuando Emanuel y yo hablamos que el futuro es de los jóvenes, justamente tenemos 3 puntos para pensar que es necesario que se les tome más en cuenta a ellos. Primero, creo que cuando todos nosotros que estamos aquí salimos a marchas, no solamente marchas LGBT y feministas, sino marchas intentando luchar contra un Estado corrupto o que se nos dejen de meter goles, precisamente luchamos por eso, porque queremos un cambio. Queremos que cuando nosotros tengamos 30 años no nos pase lo mismo que nos pasaron a nuestros abuelos, que tienen que salir a pelear a 2 años porque la pensión llega tarde. Creemos que necesariamente peleamos por estos cambios para que se nos haga caso y se nos dé una voz. Ahora, tenemos 3 puntos para pensar que es mucho mejor que los jóvenes se encarguen del futuro y que se le haga mucho más caso a sus votos. Punto número 1, son los que manejan las luchas del mañana y son los que le dan voz a las personas que no tienen voz. Creemos que lo que dice Giorgio puede ser cierto hasta cierta parte, que cogemos el relevo en cierto punto, pero el problema de coger el relevo muy tarde es que los cambios llegan demasiado tarde y al final no se ven lo que queremos cambiar. Creemos que justamente cuando se nos da el relevo ahora es cuando solucionamos las problemáticas más grandes de corrupción, las problemáticas más grandes, bueno, no tanto de corrupción, sino como estos movimientos sociales que Manuel tanto le menciona. Punto número 2, son más susceptibles a darse cuenta de las problemáticas que tenemos en un Estado, las problemáticas que tenemos no solamente como económicamente, sino que sean susceptibles a darse cuenta de las problemáticas que tenemos como ambientales o a estas minorías a las que no se le dan voz. Si se dan cuenta, las personas ancianas son normalmente susceptibles a pelear por cosas como la economía y fuera de ahí ya. Por eso es que el PRD sigue diciendo voy a hacer grande a Panamá, por eso es que Donald Trump sigue diciendo voy a hacer grande a Panamá y siguen votando las mismas personas conservadoras que siguen creyendo en ellos porque son las que tienen este pensamiento. Antes de que se me acabe el tiempo, punto a no sé, altas, bajas, quien sea. Sí, Tommy, ¿cuál tú crees que es el principio más importante de la democracia? Creo que la democracia es algo rara porque todo el mundo la ve como, uy, sí, la democracia es lo mejor del mundo, pero creo que pensar que hacerle caso a todo el mundo, aunque las personas estén erradas, no es necesariamente bueno. O sea, el hecho de que yo soy una persona que tiene pensamientos conservadores y yo quiera oprimir a todo el mundo, no es necesariamente bueno y que mi voto tenga que hacer caso. El hecho de que las problemáticas que yo creo que son las necesarias y después me di cuenta que las personas por las que voto ni generan cambio y siguen jodiendo a las personas más vulnerables, no creo que necesariamente sea bueno en la sociedad. Ahora, punto número 3, luchan más directamente contra todo y son más críticos con el status quo. Creo que cuando vemos luchas antirracismo en Estados Unidos, creo que cuando vemos luchas anticorrupción en Panamá, nos damos cuenta que los jóvenes somos más susceptibles a criticar a un Estado, a criticar a un status quo, a hacer y generar un cambio directamente y por lo menos conseguir algo. Creo que la mayoría de los ancianos o las personas de edad media son más de, bueno, otro gol del Estado, cool, el PRD sigue haciendo lo mismo que sigue haciendo todos los años. Cool, el PRD nos sigue metiendo goles, no hacemos nada, del otro año intentamos votar por otras personas, pero no, siguen votando por las mismas. En ese punto es cuando vemos que las personas de edad media o edad avanzada no son tan críticas con el Estado y son más susceptibles a aguantarse todo. Ahora, creo que es sumamente importante pensar en 2 cosas aquí. 1, dónde generamos cambios, y 2, cómo en verdad intentar ayudar a estas personas que tanto intentan defender oposición. Creo que donde generamos cambio está más que obvio. Creo que generamos cambio cuando tenemos personas más pendientes a un status quo actual y cuando en verdad tienen más incentivos a alzar la voz. Creo que generamos cambios. Creo que tenemos mayor sustentabilidad a estas personas de tercera edad, que es lo que tanto se empuja a Giorgio, cuando nos damos cuenta que a mi abuelo no le están pagando la pensión y quiero un cambio para él porque sé que mi abuelo no tiene estos incentivos. Y por mucha presión que diga Giorgio, en verdad la presión que entre comillas generan con sus votos a estos políticos no le importan, porque si fuera una presión tan grande hubieran cambiado sus perspectivas hace rato y no lo han hecho. Por eso estamos muy orgullosos de proponer. Muchísimas gracias. Hola, ¿todos me escuchan bien?
Sí. Listo. Miren, como en verdad, tipo, es una eliminatoria y nunca se sabe quién pasa y quién no pasa. Sí me gustaría como agradecer a Georgios por haberme acompañado a este torneo. Digo, demoró bastante, pero me he divertido y en verdad eres un muy buen partner, así que voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Mire, panel, la lógica es muy sencilla. Si yo les dijera ahora mismo, vamos a quitarle el voto a las personas negras en Texas, porque son una minoría y porque hay problemas que sufrimos la gran mayoría de personas blancas y personas ricas, ustedes dirían que eso no es creíble y que eso en la realidad no debería pasar. Tommy les dice exactamente lo mismo. Hay una mayoría que sufre los problemas, hay que quitar a esa minoría por más que sea vulnerable. Nunca, y ojo, nunca hay una explicación de por qué necesariamente estos problemas son objetivamente los problemas que tenemos que resolver, o dos, porque este contexto de vulnerabilidad nunca importa. Creo que si van a defender algo tan bonito como el progreso social, hay que entender que lo defienden porque hay personas vulnerables. Creemos que eso también pasa de mi lado. No se dejen comprar por esta narrativa tan bonita, pero tan woke que nos trae Tommy. 4 cosas en el caso. Lo primero, el contexto. Lo segundo, por qué es una única alternativa. Lo tercero, por qué la representación en sí es valiosa. Y lo cuarto, por qué las decisiones tampoco van a ser la panacea. Los dos primeros puntos lo explicó Georgios y no tengo que reconstruirlo. Lo primero era de que son vulnerables, creo que la explicación y los mecanismos están ahí, nunca son refutados. Y lo segundo, cómo esta era la única alternativa por cosas obvias, como no poder acceder a mecanismos de protestas, a public shaming, otro tipo de cosas. Creemos que entonces vamos a empezar con esto de por qué la representación es valiosa, algunas respuestas a lo que ellos nos dicen. Dicen que los partidos políticos son más cerrados y que entonces hay que valorar estos problemas. Dos cosas aquí. Primero, sobre las diferentes ideologías. Creo que los problemas y la falta de contextualización de todo gobierno no son generacionales. No son problemas de los viejos son racistas y los jóvenes no somos racistas. Son problemas de estructuras de poder, de quién no quiere conceder el poder que está valorando. Sí, los viejos pueden tener pensamientos diferentes a nosotros, pero no significa que por ser viejos lo sean, sino por la posición en la de poder que se encuentran. Creo que, por ejemplo, una persona vieja de Curundú puede pensar lo mismo de cambio social que su nieto joven. Creemos que esto no hay una explicación lógica detrás del caso de gobierno de por qué específicamente los problemas son generacionales. Pero lo segundo, creemos que la respuesta no es necesariamente los jóvenes progresistas tomamos buenas decisiones. Creemos que, por ejemplo, que las personas negras no voten en Estados Unidos, a pesar de, por ejemplo, tener toda esta narrativa de empoderamiento y eso, no se refiere a que no tengan problemas, sino no creen que el sistema pueda solucionarlos. Esta es la lógica del gobierno y que ahora van a creer que el problema lo soluciona. Ok, más personas jóvenes votando. ¿Por qué necesariamente esto lleva a una mejor sociedad en la generalidad? Cero explicación aquí. Creemos que Chile es un país súper progresista y sigue habiendo una persecución muy grande a ciertos grupos minoritarios como los mapuches. No entendemos por qué los jóvenes, por ejemplo, cuando eres un white privileged man, no puedes ser racista, o por qué cuando eres un hombre no puedes ser machista si sigues siendo joven. Y creo que hay una tendencia a la sociedad, por ejemplo, a que estas políticas revivan. Cuando tenemos jóvenes defendiendo Blue Lives Matter, cuando tenemos jóvenes defendiendo cómo los hombres también nos matan en México, no son viejos haciéndolo en redes sociales, son jóvenes. Entonces hay cero explicación del por qué este problema es generacional. Creemos que es más un problema de poder que no se resuelve en ninguno de los dos lados. Lo segundo, ¿por qué entonces, inclusive donde resolviéramos estos problemas y si fueran generacionales, me importa mucho representar a las personas? 3 mecanismos. 1, creo que necesitamos en principio tener cierta recompensa por el rol social que tenemos, como por ejemplo todo el trabajo que hemos hecho de que valga de algo y todo lo que le aportamos a la sociedad que valga de algo. Creo que en principios esto es súper malo negarlo en términos de representación y en términos de recompensa. Lo segundo, creo que hay una lógica detrás de la democracia. Como Tommy dice, la democracia no es tomar decisiones erróneas que crean la mayoría. Pero lo que pasa, panel, es que no hay una verdad absoluta. Lo dice Trump, lo dice Putin. La verdad es una posición política. Entonces, el sentido de la democracia no es dar la mejor decisión posible, sino que la mejor decisión posible sea lo que la mayoría de las personas acepten tener. Creemos que esto intrínsecamente se rompe con su lado de la casa. Y lo tercero, que la realidad creo que es tan subjetiva, que si ahora yo te digo, no sé, Orlando, que vamos a tomar una decisión basado en el actor más afectado, por ejemplo, en Israel, podríamos hablar de una decisión 100% religiosa, cuando a lo mejor estamos hablando de una decisión, un contexto social. Nunca nos explican por qué el simple hecho
yo estar siendo afectado por una medida, me da la legitimidad de tomar la decisión que afecta a todos los ámbitos de esa decisión. ¿Por qué debería tomar una decisión religiosa y no social si son contextos diferentes? Igualmente, ¿por qué debería tomar una decisión basada en el contexto joven cuando es un problema de varias generaciones que lo sufren? Creo que las respuestas del caso de ellos no son muy suficientes para Engage alta. Orlandito, ¿puedes explicarme? Nosotros te dijimos cómo los jóvenes se apropian de luchas de otros grupos que son discriminados. Así luchan por todos. Deja de ser... Listo. Dos cosas. Ok, dos cosas. Número uno, creemos que, ok, los jóvenes, no es cierto que se apropian de luchas de todos, pero en tu mejor escenario nunca explicas por qué está bien violar la vulnerabilidad de personas viejas. Me dices, es que usan el poder de la votación para opacarnos, no sé qué, dos cosas. Uno, eso es falso. Orlando, los jóvenes también tienen poder de votos. No es una lucha súper desigual, el cobarde entonces sería gobierno. Pero segundo, inclusive esto sea cierto, si no tienen otros mecanismos de defensa, no entiendo por qué en principio esto estaba mal. No se dejen comprar por esta lógica súper bonita, pero súper fantasiosa del gobierno. Entonces, ¿por qué los políticos tomarían mejores decisiones en mi lado de la casa? Creo que de su lado hay dos alternativas. O uno, políticas woke que respondan sí a los intereses de los jóvenes, pero que no haya realmente un cambio sistemático. O dos, políticas muy extremas, como irme al extremo de los jóvenes que quieren, por ejemplo, aborto, o irme al otro extremo de jóvenes cristianos que no quieren aborto. Y creo que eso es muy conflictivo, cuando entonces no hay una posición de mediar, porque no estamos tomando la decisión que quiere la mayoría, estamos tomando la decisión que quiere un grupo, pero que también afecta a otras personas. Creo que de mi lado de la casa esto se resuelve por la legitimidad de la decisión. Si bien la decisión puede ser objetivamente buena o objetivamente mala, hay más incentivo para que los políticos agarren y digan, ok, voy a ver los intereses de los viejos, los intereses de los jóvenes, y vamos a ver cómo podemos o en qué encaja la mayoría, no necesariamente irnos de un extremo a otro. ¿Qué es lo que pasaría cuando tenemos jóvenes que tenemos que ver cuál es lo que quiere la mayoría? En el peor de los escenarios vamos a tomar una decisión viciada. No importa la objetividad de la decisión o lo que ustedes crean de jueces, importan a quienes afectan esas decisiones. Si las mujeres blancas piden poner más policías en las comunidades para bajar el acoso, entendamos que eso también afecta a las mujeres negras que sufren acoso y que ahora sufren de tener policías que también los marginan en esas sociedades. Las decisiones de las minorías son súper importantes y por eso es que la democracia importa. Cero engage de parte del gobierno. Pero es que al final del día, sobre los problemas actuales, para hacer un recap, creo que pasan dos cosas. Uno, es la misma lógica del daño. Ambos lados necesitan esa decisión porque ambos sufren un daño, que sea actual o que sea un daño de jubilaciones, no me importa. Pero lo que pasa es que nosotros, a diferencia de los jóvenes, no tenemos mecanismos para resarcir ese daño. Lo segundo, los problemas son tan subjetivos que no entendemos por qué la democracia se tiene que basar en eso. Al final del día, Georgios y yo te damos un discurso del por qué la democracia debería ser así. Ellos te dan un discurso de una historia de Instagram de una niña de 14 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Empezamos la tea de bajas con extensión de gobierno. Vale, sí. Una consulta, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Listo. Los puntos de información, por favor, háganlos en el chat. Los puedo leer sin ningún problema. Entonces, si no hay ninguna otra cosa que decir, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, note cómo este debate es bastante claro y creo que lo mismo que nos dice oposición puede hacer, es lo mismo, bajo la misma premisa que nos dice la alta oposición, es como la baja de gobierno va a ganar este debate. Note cómo hay 3 puntos de choque y principales dentro del debate, que es donde hay una mayor posibilidad de cambio, quién es el que mejor puede luchar, y segundo, donde hay una mejor representación. Estos 3 puntos se los voy a responder desde bajas, y cómo básicamente al momento en que los jóvenes toman la batuta básicamente de toda la democracia y de todos los cambios, hay una mejor democracia y sobre todo hay una mayor posibilidad de cambio, sin importar cuál es la ideología que yo tenga. Antes de comprender todo esto, tenemos que entender que comparto lo que dice la alta de gobierno, incluso lo voy a extender un poco a la alta de oposición, y voy a extender un poquito más. Creemos que el problema principal de nuestra alta es que ellos entienden de que todos los jóvenes somos progresistas o que todos los jóvenes tenemos tendencias a tener a cosas como aborto, LGTBI y estas cosas. Creemos que esto es falso en el status quo cuando vemos que efectivamente hay muchos jóvenes que son pro aborto, movimientos jóvenes que son pro vida, movimientos jóvenes que son pro cosas que son un poquito más conservadoras. El problema aquí y lo que recae es la posibilidad de lucha que tienen ambos movimientos, por así decirlo. Nótese cómo esto prácticamente se contradice con lo que me dice la alta,
porque Georgios en su discurso me dice que las personas mayores no tienen ganas a poder hacer algún tipo de cambio por el hecho de que están mayores, pero después me dicen que ellos son la única forma de representar que tienen. Nótese cómo esto es altamente contradictorio, si pues las personas son tan mayores y pues prácticamente están en una posición tanto de no tan buena o que no pueden movilizarse para poder protestar, entonces ¿cómo van a hacer que sus voz y las cosas que piensan puedan ser representadas? Creo que esa representación nunca es totalmente clara del lado de oposición. ¿Cómo creo que esa representación de las personas mayores y sus ideales está mejor identificado en mi casa? Cuando cuando los jóvenes activamente tienen dos opiniones súper diferentes, ¿qué es lo que hace a los jóvenes activamente que puedan hacer cambios? Nótese que actualmente lo que pasa es que los jóvenes cambiamos nuestras formas de luchar, nuestras formas de buscar representación. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente los jóvenes comprenden de que ahora tienen redes sociales, ahora tienen marchas, ahora son más activos en poder hacer algún tipo de cambio, ir a la asamblea y decir, mira, yo soy pro vida, no estoy de acuerdo en que que legalices el aborto, mira, yo soy pro aborto, creo que deberías legalizar el aborto. Si lo que queremos es que haya un debate justo y que haya un debate en el que las personas activamente, ambas cámaras, ambos lados puedan ir a un lugar y puedan ir a poder. Creo que esto se logra muchísimo mejor en el mundo en el que los jóvenes activamente tienen la posibilidad y tienen la fuerza de juvenil para poder hacer estas cosas. Nótese cómo si lo que me dice oposición es que los viejos no pueden hacer representar su voto porque están viejos y se cansan a la hora de ir, entonces esto es como que totalmente contradictorio cuando incluso si yo quiero esa representación la puedo lograr muchísimo mejor en el lado de gobierno, cuando ahora son los jóvenes que van activamente a hacer estos cambios. Pero aclarando un poquito esto y cómo los jóvenes pueden hacer estos cambios. Tenemos que comprender de que aunque los jóvenes intuitivamente tienen muchísima más fuerza, incluso muchísimo más interés en tener algunos cambios, ¿cuál es la característica de los jóvenes en la actualidad? Que no importa cuáles son sus ideologías, estos pelados han encontrado formas en las que esas ideologías pueden ser muchísimo más representadas que en el pasado. Nótese que si en el pasado decir que yo era pro aborto o que era pro vida, yo tenía que básicamente ser una persona relevante, una persona con voz que pudiera ir tal vez a la radio o pudiera ir a la televisión, que me invitaran a una asamblea y poder hacer algún tipo de cambio. Ahora yo puedo ser un joven pro aborto o pro vida, que activamente desde mis redes sociales puedo hacer saber mi voz y puedo hacer saber lo que me molesta. Pero cómo todo esto tiene algún tipo de engage con el voto y a la hora de cómo esto puede cambiar. Nótese que como algo que no se ha dicho y una caracterización que falta, es que ahora, como los jóvenes son los que mayor fuerza de voto van a tener, los políticos son a los que más van a tener que responder. ¿A qué me refiero con esto? Si la lógica de los políticos es yo tengo que tener a la mayoría de las personas para poder seguir reeligiéndome, para poder seguir teniendo una curul en el Estado, activamente yo voy a tener que escuchar a estos jóvenes si yo quiero seguir donde estoy. Entonces, si activamente estos jóvenes pueden hacer marchas o pueden hacer protestas para que las personas y los políticos lo hagan, creo que ahí es donde se mejora la política, en sentido de que hay una mayor diversificación de las opiniones, porque entonces voy a tener una fuerza voy a tener un movimiento muy fuerte pro vida o pro aborto o pro vida, que va a decir, yo quiero que tú representes esto, o voy a tener un movimiento muy fuerte pro aborto que va a decir, yo quiero que representes esto. Y creo que el beneficio de mi mundo y el beneficio de que se cambie ahora un voto más de juventud, o que la juventud tenga muchísimo más peso, es que básicamente los jóvenes tienen mayores posibilidades de poder que este voto sea hecho, que a la hora en la que si yo voté por alguien, quiero que esa persona me represente. Si yo lo voté por X ideales, yo voy a tener muchísimas más herramientas para hacer que esta persona me represente. Pero dime, Orlando. Astrid, el problema es que este debate no es donde cambiamos la realidad, sino si en una comparativa de principios, cambiar la realidad vale más que la representación. No me has dado un solo motivo comparativo de por qué uno vale más que otro. Ok, listo. Orlando, es que es bastante sencillo. Hay representación de mi lado de la casa. Creo que esa representación que tanto te importa existe de ambos mundos. ¿Cómo? Cuando te estoy diciendo que si lo que me importa es que, por ejemplo, las personas mayores representen algún tipo de cosa que tengan algún tipo de ideología más antigua, pues esto se va a representar cuando los jóvenes están. Incluso si lo que particularmente me molesta es que tal vez los jubilados no tengan la forma o no tengan tal vez sus beneficios, o tal vez los jubilados no tengan algún tipo no tengan la forma de poder hacer valer sus derechos. Nótate cómo esto se cae directamente con lo que Georgios había dicho anteriormente, de que entonces los jubilados tampoco tienen el interés de ir a votar porque están cansados y ya no pueden hacerlo. Entonces hay una mejor representación en ese sentido. En el mundo en el que yo te estoy diciendo, en el que los jóvenes activamente pueden hacerlo, o en el mundo en el que no. Pero incluso en ese caso, incluso si yo creo que los viejos no pueden tener una representación, y creo que los viejos pueden tener, no saben cómo pues tener algún tipo de su jubilación y estas cosas, incluso las personas mayores o las personas mayores
puede que sus nietos o sus hijos representen sus ideales a través de sus votos. Por ejemplo, si yo veo que mi abuela tal vez no tiene una buena jubilación o tal vez no tiene un buen sector, yo puedo activamente luchar por lo que mi abuela me dice, y sobre todo porque ahora yo tengo las herramientas para. ¿Cuántas veces no hemos visto en cuentas como el Foco, claramente, e incluso Praxis y todas estas cosas, cuando hablan de cómo la jubilación de las personas mayores está muy mal, de cómo el sistema de salud está mal? Nota cómo esas cosas que tú me decías, como el sistema de salud y todas estas cosas, es algo que comparativamente le importa a las dos personas. También le importa a los jóvenes tener un buen sistema de salud. Y eso también se va a repercutir en que las personas viejas tengan un sistema de salud bueno. Entonces, lo que me importa activamente es que la política, es que tal vez los jubilados puedan tener una buena representación. Siempre los jóvenes van a poder luchar por ellos y van a tener mejores herramientas. Orgullosos de proponer. Muchísimas gracias, extensión de gobierno. Ahora presentamos al extensionista de oposición. You're here. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, tengo un par de segundos para repasar mis notas y ya comienzo mi discurso. Comienzo mi tiempo en 3, 2, 1. Vale, primero que nada, mis refutas van a estar integradas. Tenemos que entender cómo se lleva el debate hasta ahora. Vemos que oposición, lo que nos ha vendido, en tanto cámaras altas como cámaras bajas, ha sido una utopía en donde todos los jóvenes van a tener las ganas de salvar el mundo, donde nos venden también que vamos a desaparecer a todas las personas que tienen más de 30 años, porque inmediatamente al cumplir esa edad te vuelves una persona increíblemente mega conservadora que ya no es útil para la sociedad, y que la democracia que ellos nos venden es útil mientras básicamente estés en ese parámetro de edad. Señores jueces, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo funciona una democracia? Que si es perfecta, lo más seguro es que la respuesta es definitivamente que no es perfecta, tiene muchísimas falencias, pero entendamos qué es lo que la hace una democracia y por qué funciona así. Primero que nada, es un conglomerado de personas que todos tienen diferentes intereses. Yo, Carolyn, que tengo 19 años, tengo el interés de ver cómo consigo una beca, mientras que Juanchito, que tiene 50, lo más seguro es que está viendo que el Seguro Social le dé su jubilación por la que ha trabajado toda su vida. Son intereses totalmente distintos, a los cuales los políticos tratan de cubrir, o en sus propuestas, en sus campañas, tratan de cubrir porque se necesita el voto igualitario de ambas partes, que conllevan los intereses de la sociedad. Esos intereses son increíblemente importantes, porque para que una sociedad funcione relativamente bien, yo tengo que velar por la que todos sus ciudadanos, sin importar su edad, tengan sus necesidades correspondidas o lo más que se pueda teniéndolo en un contexto que sabemos que tiene falencias. Ejemplo, que un señor de edad anciana, que es una parte vulnerable, tenga derecho también a ir al seguro y que le atiendan, o que un niño que pues, tenga derecho a una educación pública decente. Entonces, más allá de que entendemos que así funciona la democracia, que tiene que tener una serie de contrapesos en las cuales hay un balance en los intereses de los miembros de las mismas, entendamos cómo piensa un gobernante, ¿verdad? Cómo piensa una persona que quiere tener un puesto político. Una persona que quiere un puesto político no le interesa mucho que digamos los intereses de las personas, le interesa ganar, le interesa poder sentarse arriba y que poder mandar. Eso es lo que él quiere. ¿Y cómo él logra eso? Teniendo campañas una y otra vez que traten de hacer que las personas voten por él. Entonces, ahora ustedes, teniendo el caso de oposición, con esta narrativa en pie, los políticos ahora van a hacer normativas, van a hacer campañas, van a tratar de lograr que esos jóvenes que ahora tienen más poder voten por ellos. Entonces, ¿por qué esto es malo? O no solamente malo, sino perjudicial. Vamos a dar el contexto de cómo en realidad es un joven, ¿ok? Que no es como se los vende oposición, que es una persona que nació empoderada y que quiere cambiar el mundo. ¿Que existen? Claro que sí. Que se están multiplicando cada vez más, también es correcto. Pero también no podemos olvidar el contexto de que ya de por sí son personas relativamente inexpertas. Tú tienes 18 años y puedes votar. Sin embargo, eso no se traduce a que tú sabes el mundo, ¿ok? Eso no quiere decir que vales menos por tener experiencia, pero tampoco significa que vales más. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que sí, son inexpertos. Al ser una persona inexperta, por lo general eres susceptible a manipulación, eres susceptible a que te manipulen mediante campañas, mediante que te prometan a ti una beca, que te prometan a ti algo que esté bajo tu interés, y tú simplemente como joven que eres no te va a verdaderamente importar el resto de la sociedad que también necesita este tipo de intereses. Entonces, ¿qué pasa?
aún teniendo en cuenta que no van a ser manipulados, la realidad es que yo como votante voy a tratar de velar por mis propios intereses. Y la realidad es que los jóvenes no son tan activos en la participación de la política. Entonces, oposición me vendió al principio de que esto va a ser un incentivo para que lo hagan más. A esto yo le digo que, ok, tal vez, puede que sea un incentivo, pero va a ser momentáneo, porque como ya te expliqué, a la larga, al tú no poder darle Manuel, más tarde te doy el punto. Al tú no poder cumplir con los intereses, con las necesidades que tiene la sociedad, solamente cumples con una parte, pues este incentivo a la final pues, se va a convertir en un perjuicio. Entonces, si en verdad queremos incentivar a los jóvenes, yo creo que todos podemos ver cómo estos incentivos se dan en la realidad hoy en día mediante las redes sociales, mediante protestas y mediante todo este cuento fantasioso que ustedes me contaron. Mediante esa forma se hace ese incentivo para que los jóvenes voten, para que los jóvenes salen. Ejemplo, miren aquí en Panamá la campaña que hubo en el año de elecciones con los manas. Muchísimos jóvenes se pusieron y se siguen poniendo en contra de cosas como la corrupción y la cantidad de clientelismo que ha existido durante años. El cambio a las falencias de la democracia no sucede de la noche a la mañana, pero te aseguro que no va a suceder con lo que tú me estás vendiendo, que es simplemente olvidarte de una parte de la sociedad y vamos a simplemente pretender que no existe. Porque les recuerdo una cosa, sí, eres joven, pero con tu narrativa de que a los 30 años te vuelves una persona inútil para la sociedad, pues básicamente, ¿qué clase de incentivo es eso para una persona relativamente joven a sus 28 años, que sabe que dentro de 2 años su opinión, lo que tiene que decir, vale menos, simplemente porque no cabe en tu molde de progresismo, que en realidad es bastante cuestionable cuando vemos que en realidad tu progresismo está perjudicando a las mismas personas que tratas de defender? A ver, Emanuel, dime el punto. Ok, ya te expliqué cómo no me importa aún así que se pierda esa democracia si esas personas atrasan luchas tan necesarias como en Brasil. Es que ese es precisamente el problema. Me estás tratando de vender una narrativa progresista, que es una parte de la sociedad que sí, son cosas que tenemos que hacer, pero te estás olvidando de los intereses de personas que también pertenecen a la sociedad. Yo no puedo hacer eso, porque si no es hipócrita de tu cámara que me diga que le importa tanto el progreso y que las necesidades de las personas funcionen, que es el cuento de las que tú me vendas cuando te estás olvidando de alguien simplemente porque no cabe dentro de esa narrativa. Es por eso que existe una democracia, que hay un choque de ideas, y que la solución a esto no es simplemente decir, bueno, los jóvenes tienen más poder, para nada, sino es buscar que sus jóvenes se involucren más, alcen más la voz. Sin embargo, es contradictorio decir que yo puedo velar por las necesidades de todo el mundo y a la vez decir que yo tengo más poder. Es como que estás peleando justo a favor de los que estás en contra. Entonces, pues, para ya terminar, básicamente hemos visto cómo en realidad la representación igualitaria que me vende oposición no se va a dar verdaderamente, como ya les expliqué, y que sí, entendemos que una representación igualitaria de nuestro lado no es perfecta, tiene falencias, sin embargo, eso es algo que con los incentivos que ya les mencionamos se va a ir mejorando con el tiempo, y como esa representación igualitaria que va a tener oposición, en su mejor caso, simplemente va a ser momentánea y a la larga va a ser extremadamente perjudicial para la sociedad que viven los ciudadanos y orgullosos de oponer. Muchísimas gracias. Terminamos el debate de gobierno con la de gobierno. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Comienzo mi intervención en 3, 2, 1. Dos cosas en este discurso, señores jueces. Primero, clashes. Segundo, comparativas entre bancadas. Arrancamos, clashes. Dos clashes principales a lo largo del debate. Me atrevería a decir hasta 3. Primero, representación. Segundo, posibilidad de cambios. Tercero, posibilidad de luchas. Las aclaraciones y refutaciones van a estar incluidas o integradas en este recorderis que estoy haciendo de los clashes. Representación, señores jueces. ¿Qué nos dicen las cámaras altas? Bueno, primero que todo, este clash comienza en las cámaras altas. ¿Y qué nos dicen cada una sobre la representación y por qué la Cámara Baja de Gobierno responde mejor a que este impacto existe en este mundo y no en el de ellos? Cámara Alta de oposición nos dice de que la verdad es que hay distintas posturas ideológicas que representan a las personas, tanto a los mayores como a los jóvenes,
y también trata de comprar parte del argumento de altas, de nuestra alta, porque nuestra alta nos dice, es que la mayoría de los jóvenes son progresistas y la mayoría de los viejos son conservadores. Entonces no hay esta paridad o esta igualdad de representación en el mundo de gobierno, porque si los jóvenes votaran muchísimo más, pues tendríamos una preeminencia o una principal fuerza política progresista en el Estado. ¿Qué contesta Cámara Baja de Gobierno, señores jueces? Esto es falso. ¿Por qué? Porque inclusive en los jóvenes hay distintas posturas políticas. Hay muchos movimientos universitarios, estudiantiles, jóvenes de conservadores, progresistas, liberales, comunistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, inclusive el mundo o el impacto de Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición no existe, sino que el verdadero impacto en representación está en baja de gobierno, señores jueces. Se va a mantener la paridad de la representación porque los jóvenes también tienen distintas posturas políticas y se mantienen las posturas políticas en la participación política. Por lo tanto, ese punto se queda abajo. Cambios, señores jueces. ¿Por qué también es posible que existan los cambios o no existan los cambios? ¿Qué nos dice Cámara Alta de Gobierno? Ok, lo que pasa con los cambios o la posibilidad de los cambios es que los jóvenes son los que más se preocupan por la sociedad o son los que más van a querer los cambios. Entonces, al ellos tener una mayor participación política, son los que van a tener una mayor posibilidad de cambios. Cámara Alta de Gobierno nos dice de que en verdad esos cambios van a ser negativos porque si ahora los jóvenes tienen una mayor participación e importancia en las políticas, solamente van a optar por cambios de progresismo y por cambios que únicamente se enfoquen en los jóvenes y no cambios como las pensiones o cambios como el trabajo que son necesarios para los mayores. ¿Qué contesta Cámara Baja de Gobierno, señores jueces? Primero, sentimos de que esos cambios son realmente posibles en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque aún así, aunque los jóvenes, esto lo dice Astrid, aún así, aunque los jóvenes piensen o no piensen por los demás, ellos tienen una mayor responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso de mayor responsabilidad, señores jueces? Al tener mayor participación política, si ahora los jóvenes ya no le pueden tirar la excusa o ya no le pueden tirar la culpa a los mayores, aunque tengan mayor voto, van a tener mayor responsabilidad. Por lo tanto, aún así, aunque votemos más y se trate de hacer los cambios, acá en Cámara Baja de Gobierno es en donde de verdad sí existe el impacto, porque yo como joven, aunque vote muchísimo más, los políticos van a tener mayor responsabilidad conmigo, por lo tanto los cambios son mayormente posibles. Además, contestando a Cámara Alta de Oposición, diciendo de que las políticas que se van a tomar solamente van a ser de los jóvenes. Falso, señores jueces. 2 puntos de refutas. Primero, los jóvenes también se ven afectados por las problemáticas de los mayores, como las pensiones o como los trabajos, por lo tanto, ellos también van a buscar cambiar problemas que ya ellos vieron que tenían sus padres o tenían sus abuelos, por lo tanto, esas políticas ellos sí las van a contemplar y no van a dejar a la deriva a los mayores, como lo dice Cámara Alta de Gobierno. Segundo, esos problemas también ellos los van a vivir cuando lleguen a viejos. Por lo tanto, si yo veo que mi papá se vio desempleado o mi abuelo no tuvo una pensión positiva, yo sí voy a querer que eso sea por mí. Por lo tanto, esta posibilidad de cambio sí se va a ver y sí contestamos a estos clashes que supuestamente trata de traer Cámara Alta de Oposición. ¿En qué mundo, como tercer clash, en qué mundo hay una mayor probabilidad de lucha, señores jueces? Alta de Gobierno nos dice, en nuestro mundo hay una mayor posibilidad de lucha porque lo que pasa con los jóvenes es que con esa nueva ideología progresista que ellos tienen, ellos van a tratar de estar interviniendo más en el Estado y por eso hay una mayor probabilidad de lucha. Baja de Gobierno responde, no, eso no es así, señores jueces. Lo que pasa con los jóvenes es que ellos se ven activamente protestando y luchando en muchas áreas de la sociedad y por muchos colectivos de la sociedad. Por lo tanto, eso no es tan fácil como lo presenta Cámara Alta de Gobierno, sino que la verdad es que por la peculiaridad y por la característica de los jóvenes es que hay una mayor probabilidad de lucha. Hay una mayor probabilidad de lucha porque ellos, los jóvenes, representan a varios colectivos y también tienen este tono característico de ir a las luchas, ir a las protestas y por eso también hay una mayor probabilidad de lucha. Para terminar, Cámara Baja de Gobierno, señores jueces, la verdad nos trae un punto nuevo, o bueno, más o menos nuevo, el cual sería también la probabilidad de los cambios, y nos dicen de que, bueno, aquí
tenemos que aclarar es bastante derivativa, porque esa probabilidad de los cambios nos vuelve a mencionar lo mismo de la alta de oposición, de que estos cambios no se pueden dar porque ellos solamente se van a valer por los jóvenes y no solamente se van a valer por los viejos. Por lo tanto, eso tampoco sentimos que es del todo real en ese mundo. Ya aclaramos por qué los cambios verdaderos se van a dar a nuestro mundo. Y lo mismo que nos trae cámara baja de oposición es lo que ya nos trajo cámara alta de oposición, por lo tanto sentimos que es bastante derivativa. Comparativa, señores jueces. ¿Por qué cámara baja de gobierno se lleva a los verdaderos clashes? Ya les aclaré los tres principales clashes. Hay representación porque los jóvenes tienen distintas posturas ideológicas y también representan distintos colectivos. Cambios, se pueden dar los cambios porque ya yo veo las problemáticas de mis padres y inclusive yo también voy a ver las problemáticas de mí. Y también hay una mayor probabilidad de lucha porque hay una mayor probabilidad hay una mayor responsabilidad. Si yo tengo un mayor poder de voto, tengo también una mayor responsabilidad de voto. Cámara alta de oposición nos dice, los jóvenes van a tomar decisiones para ellos, no para los viejos. Ya aclaramos eso está fuera del debate. Cámara alta de gobierno nos dice, los jóvenes van a cambiar todo el mundo, muy bonito todo, y además la representación en parte es que únicamente ellos son progresistas y no van a tener las demás ideologías, y ya aclaramos eso también, como en verdad hay representación, hay cambios y hay probabilidad de lucha en las bajas de oposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Terminamos el debate con la oposición. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Aquí, me dan 30 segundos que estoy acomodando mis apuntes. Ok, voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a notar cómo se desarrolló este debate y voy a hacer unas refutaciones a medida que comparo a las cámaras. La alta de gobierno inicia el debate desvalorizando por completo a la democracia, diciendo que esta no es importante mientras las luchas sociales se logren. Ahora nosotros creemos que esto es completamente ilegítimo desde el punto en el que ellos nos dicen que la solución para eliminar la opresión a un grupo es oprimir a otro grupo. Nosotros creemos que la juventud que lucha por eliminar la opresión no está de acuerdo. La Cámara Alta de Gobierno también nos dice que los adultos son más propensos a caer en prácticas clientelistas y por eso ellos no piensan en el bienestar de la mayor cantidad de la población. ¿Qué les decimos nosotros? Caroline les dice, los jóvenes son mucho más propensos a caer en estas prácticas clientelistas en el momento en el que los jóvenes son mucho más propensos a caer en la oferta de una beca, a caer en la oferta de un empleo, en el momento en el que ellos no tienen esta experiencia o esta facilidad que ya tiene un adulto para obtener estas oportunidades. Entonces nosotros creemos que desde este punto de vista los jóvenes son igual o mucho más influenciables y mucho más propensos a caer en prácticas clientelistas en el momento en el que estos tienen mayores dificultades por la edad en la que están y las pocas facilidades económicas y de desarrollo que tienen en comparativa con un adulto. Ahora, también nos dice el alta de gobierno, los jóvenes votan mejor porque somos progresistas y nosotros vemos las necesidades de los demás y por eso vamos a buscar el bienestar de todos. No solamente está refutado por lo que les decía Orlandito de que los jóvenes votamos de acuerdo a nuestras realidades en específico, no piensa igual una persona que es privilegiada de white collar que una persona que es oprimida por el racismo, pero no solo esto, sino que como lo decía mi compañera Caroline, en lo que nosotros nos diferenciamos de nuestra alta, es precisamente en el punto que ella menciona de la diferencia de contextos no solamente entre jóvenes, sino también entre el resto, entre los grupos sociales. ¿Y por qué? Porque como bien dice mi compañera Caroline, precisamente porque yo como joven no he vivido todas las dificultades que está viviendo una persona adulta,
no puedo tener esa perspectiva de la vida que tienen ellos. Y aquí es donde mi compañera Caroline les dice que esta necesidad de representación de este grupo que tiene diferentes necesidades es importante y nunca ocurre para los jóvenes, porque yo como joven probablemente no sé tanto de cuán grave es el problema de la jubilación que hay, o yo que soy una joven saludable que puedo salir a correr todos los días y no uso tantos medicamentos como alguien de 60, no sé lo grave que es la crisis que hay en el Seguro Social. Entonces nosotros creemos que no hay un mecanismo realmente válido por parte de nadie en toda la oposición para decirnos que porque yo veo noticias en Praxis o porque yo reposteo cosas en mis redes sociales, yo tengo el conocimiento y me afecta igual que estas personas como para que yo quiera provocar un cambio directamente en esas problemáticas sociales y políticas que afectan mayoritariamente a la población mayor de 35 años. Ahora, este es otro punto que pasa por completo toda la Cámara de Oposición en el momento en el que se centran completamente en decir, bueno, es que los jóvenes somos los que utilizamos las redes sociales y los adultos no tienen ningún interés en realizar estos cambios para la juventud porque los adultos se están muriendo. Señores jueces del panel, nosotros creemos que es completamente falso en el momento en el que la sociedad es compuesta por personas de 18 a 30 años y luego de 60 o más. Hay un grupo que está en medio, que es un intermedio generacional, que no tiene estas ideas tan conservadoras como las personas completamente mayores, pero tampoco entran en el grupo de la juventud y que su voto va a valer mucho menos que el de una persona joven de 18, 20 años, pero ya están en el mercado laboral, ya son personas que están pagando más impuestos, ya son personas que están tratando de pagar una renta, son personas que tienen conocimiento social distinto que nosotros, y las personas a los 40 no están pensando en que se están muriendo y si les interesa su vida, si están en un país en el que el promedio de vida es de 80 años. Entonces, falso lo que nos dice la bancada de gobierno. También nos dice el gobierno, bueno, es que los jóvenes tenemos más revoluciones tecnológicas y así tenemos más posibilidad de lucha. Precisamente nosotros creemos que, como dice Georgios, el hecho de que los jóvenes tengan más posibilidad de lucha es lo que hace que estos tengan una ventaja frente al grupo vulnerable, que son los ancianos, como les explicó Georgios. Ahora, ¿qué nos diferencia también de nuestra alta en este punto? En que, como dice Caroline, nosotros les damos el mecanismo de cómo no solo son vulnerables, como lo dice nuestra alta, sino también cómo los políticos van a querer afectar muchísimo más a estos grupos vulnerables, cuando Caroline les explica cómo es el pensamiento de un político que está buscando la reelección y que sabe que sus votantes, los que lo van a poner el puesto en el periodo siguiente, son los jóvenes. Entonces, ¿qué les decimos nosotros en este punto? Precisamente porque ellos tienen otras herramientas para manifestarse y para luchar por sus causas, nosotros creemos que es sumamente opresivo e ilegítimo tomar a estas personas vulnerables que no tienen otros mecanismos y que precisamente van a ser oprimidos por estos políticos que los van a hacer a un lado y no van a velar por hacer políticas por ellos porque saben que no son de interés para ponerlos en el puesto. Nosotros creemos que por eso la banca de gobierno, alta de gobierno, está fuera de debate. Ahora, ¿qué nos dice la baja de gobierno? Es que los adultos no permiten cambios, los adultos son personas conservadoras, no entienden las causas progresistas. Como bien les dije, toda la banca de gobierno, no sé por dónde se pasó a las personas de 30 a 50 años, y nosotros creemos, y creo que todos aquí hemos visto cuando vamos a las marchas, que hay personas de 35, de 40 años que van a las marchas. Yo creo que todos nuestros padres son conscientes de las problemáticas que hay en la educación universitaria. Yo creo que todos nuestros abuelos son conscientes de la crisis que hay de agua, de la crisis que hay de electricidad. Entonces nosotros creemos que es completamente ilógico que la bancada de gobierno nos diga, bueno, es que los adultos no entienden las problemáticas reales y por eso ellos no van a provocar cambios. Nosotros creemos que las problemáticas de un país y de un estado van mucho más allá de las causas sociales y de los movimientos progresistas. Nosotros creemos que hay problemáticas que también afectan la calidad de vida y que solo son vistas por las personas que están pagando la renta, las personas que están pagando el agua, las personas que están pagando la luz y que obviamente no somos los que tenemos 18 años. Entonces, nosotros creemos, además, como les decía Caroline, hay una fuerte necesidad que nunca explica nuestra alta de que estas aristas o estas diferencias entre las generaciones sean consideradas precisamente por esto. No porque le vayamos a dar la igualdad de votos tanto a jóvenes como a las personas mayores, sino porque en el momento en el que se pueden representar a través de una democracia todas estas opiniones y necesidades diferentes, nosotros podemos lograr de cierta forma que el Estado cumple una función de manera más legítima. ¿Por qué es más legítimo esto y por qué es más correcto para todos los miembros del Estado? Porque en el momento en el que ocurre este debate entre los grupos generacionales, en el momento en el que todas las opiniones tienen que ser escuchadas, porque como político tienes que tratar de conquistar a ambos grupos, en ese momento tú planteas soluciones para ambos grupos. Y sí,
¿Qué decíamos de los clashes del debate? Posibilidad de lucha la tienen muchos los jóvenes y por eso tenemos que concentrarnos en no quitarles las pocas que tienen los adultos. Mayor representación, nosotros creemos que la representación se va a dar igual en el momento en el que se mantenga la democracia y la probabilidad de cambio de su lado se pierde completamente por lo que ya les he mencionado anteriormente. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buen debate. Ahorita mismo los jueces vamos a adjudicar. Si por favor pudieran salirse del breakout room y entrar a la sala principal. ¿Quién controla